vamos a seguir hablando de otras efemérides de las que también tenemos que estar pendientes, porque la historia de Córdoba es muy rica, y no solamente ya a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel mundial, porque alguna que otra guerra se ha librado aquí en Córdoba y nosotros tenemos que estar también pendientes de esas efemérides que cuando se cumplen 150 años de algo en concreto hay que celebrarlo y por todo lo alto. ¿Conocen la historia de la batalla de Alcolea? Pues hoy la vamos a conocer un poquito mejor gracias al cronista de la ciudad. Julián Hurtado de Molina se encuentra aquí con nosotros. Julián, bienvenido. Bien, igualmente, muchas gracias por llamarme. Da gusto hablar contigo siempre, tú lo sabes. Bueno, muchas gracias. Y además yo soy de las que se quedan embobada escuchando todo lo que tú tienes que contar. Gracias. Y en este caso, después de hablar de toda la historia referente a la vela de la Fuensanta, hablaremos en breve contigo también de San Rafael, que es otra de las citas anuales que tenemos contigo, pero ahora vamos a hablar de esa batalla de Alcolea, que yo creo que los cordobeses no la situamos muy bien en el tiempo. Cuéntanos qué supuso esa batalla y cómo se van a celebrar los 150 años de una efeméride tan importante. Bueno, pues la verdad es que la batalla de Alcolea, bueno, a cualquiera se le habla de una batalla y bueno, una batalla más. El lema de Córdoba es casa de guerrera gente y de sabiduría clara fuente, ¿no? Entonces, de guerra estamos ya bastante cubiertos. Pero bueno, la batalla de Alcolea, la importancia histórica que tuvo fue que por primera vez triunfa un movimiento democrático en España. Es decir, una confluencia de agentes sociales, de partidos políticos, situación económica, etcétera, propician que haya un movimiento que comienza en Cádiz el día 18 de septiembre, hace 150 años, y que ese movimiento tiene un carácter absolutamente progresista, democrático, no ya liberal, como la Constitución de Cádiz de 1812, sino ya democrático, donde por primera vez se piden elecciones libres, sufragio universal. Y ocurre que a eso se enfrenta lógicamente una parte del ejército que seguía apoyando pues a Isabel II, pues yo creo que más que a Isabel II, a los gobiernos moderados que había habido hasta este momento del general Narváez, hasta que murió, y que venían de Madrid. Entonces pues este ejército realista llega a Montoro y se queda allí, y el ejército este que yo digo revolucionario que venía de Cádiz, pues la intención que tenía era de llegar a Sevilla y bueno, de Sevilla para Córdoba, con idea también de subir hacia Madrid. Y mira por dónde, pues en un sitio además estratégico, que no es la primera vez, ya son 3 veces las que ha habido batalla en el puente de Alcolea, pues allí digamos que coinciden. Y bueno, pues después de hacer una serie de intentos de llegar a un acuerdo, no se consigue, se abre fuego y ocurre esta batalla. Y esta batalla pues lo que hace es que deja el camino abierto para que la reina, que estaba de vacaciones en el País Vasco, se vaya al exilio y entre un gobierno revolucionario, una regencia. Bueno, pues lo primero que hace es convocar elecciones libres a Cortes y que se promulgue una nueva constitución en 1869, que es la primera constitución española que admite el sufragio universal, la libertad de culto, la libertad de religiosa, la libertad de derechos fundamentales, de imprenta, de reunión, etcétera. Entonces, los cordobeses podemos estar orgullosos de que es aquí, en el término municipal de Córdoba, donde, digamos, triunfa el movimiento democrático por primera vez en España. Y así hay que celebrarlo. Así hay que celebrarlo. ¿Cómo lo vamos a celebrar, Julián? Porque esta fecha va a tener distintas actividades en torno a ella, que tú nos vas a contar ahora, porque además son muy distintas unas de otras. Sí, bueno, hay, digamos, un apartado pues más lúdico, en el que, bueno, pues ya hemos comenzado con una representación de una obra de teatro de la época, que bueno, curiosamente el libreto estaba desaparecido, y en una librería de Madrid, de viejo, encontré el libreto, que además es el único ejemplar, porque no hay ni en la Biblioteca Nacional, y se lo regalé pues al Ayuntamiento del Carpio, del que yo soy también cronista. Y luego pues Alcolea
un grupo amateur muy interesante, Nueva Luz, de mujeres, Sí. pues lo han representado y el domingo pasado me presentó allí en Alcolea con muy buen éxito, tanto por parte de los que lo han representado como de público, ¿no? Luego va a haber también una recreación de la batalla el próximo domingo, día 30. Qué interesante. Es muy interesante, pasacalles, va a haber una serie de actividades, ya digo, de tipo lúdico, un mercadillo, Sí. tal. Pero luego pues hay otra serie de actividades que yo llamaría simbólicas, como por ejemplo el viernes próximo, 28 de septiembre, conmemorativo del día que ocurrió la batalla, pues se va a descubrir una lápida conmemorativa, no placa, lápida, Sí. porque existen lápidas funerarias, pero también lápidas conmemorativas. Conmemorativas. Pues una lápida de mármol en el mismo puente de Alcolea, en el monolito que hay, porque parece mentira que durante 150 años, pues nunca se haya puesto ahí un testimonio de dos batallas que ocurrieron, una contra los franceses, Sí. que es muy importante, la batalla de 1808, aprovecho para decir que es muy importante porque el general Dupont venía y gracias a los cordobeses Sí. que salieron allí al campo y salieron allí al puente a defender la ciudad, pues todo esto obstaculizó que Dupont entrara más tarde en Córdoba y dio tiempo al general Castaño para que reorganizara sus fuerzas y luego ya pues finalmente en la batalla de Bailén pues consiguieran derrotar a las tropas francesas. Evidentemente Córdoba sufrió el saqueo, era inevitable, pero sirvió para que este sufrimiento de los cordobeses sirviera para que el ejército español pudiera reorganizarse. De manera que esta fue la primera batalla importante que hubo en el puente de Alcolea, Sí. y luego esta de 1868. Por lo tanto, pues se va a descubrir esta lápida, esta placa, por parte de la alcaldesa y mío, de mí, porque el Instituto de Ciencias Histórico-Jurídicas que yo represento, pues va a ser el que va a donar esta lápida, esta placa. Y luego ya pues tenemos actividades ya de tipo académico. Sí. Que empezamos también el pasado sábado con una conferencia del doctor Peña González, una persona yo creo que es más conocedora de todo esto, y luego pues continuamos hoy también con ya en la Facultad de Filosofía y Letras, Sí. porque digamos que casi la mayor parte de las actividades se centran en Alcolea, Sí. porque se ha querido con muy buen acierto por parte del ayuntamiento de que sea algo que emane del pueblo y que lo participe el pueblo y lo integre el pueblo. Sí. Entonces, toda la barriada de Alcolea pues está volcada en esto, ¿no? Y ya digo que hoy pues prosigue la jornada con una conferencia del catedrático de Historia Contemporánea de la UCO, el profesor Fernando López Mora. Mañana, que va a hablar hoy de la batalla también. Mañana otra del profesor Peña Muñoz sobre algo que también fue una consecuencia de la batalla, Sí. y es en los comienzos del movimiento obrero en Córdoba. Porque aprovecho también para decir que esta batalla y este movimiento democrático cambió Córdoba por completo. Sí. Y si quieres, ahora podemos hablar un poco de esto, porque todavía vivimos o tenemos muchos referentes de estos pocos años, Sí. ese sexenio, esos 6 años, en los que Córdoba cambió por completo. Sí. Gracias a este aire fresco en toda la sociedad cordobesa. Bueno, pues va a hablar el profesor Peña Muñoz sobre el movimiento obrero que se crea en este espacio de tiempo. Y luego, pues, posteriormente, pues finalizaré yo con una charla, una conferencia, también en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre la Constitución de 1869, que es la primera democrática Sí. que hay en España, en la que, bueno, pues digamos que se llega a un acuerdo, y entre los partidarios de la República y los partidarios de la monarquía, pero no dinástica, es decir, no de la dinastía Borbón, Sí. sino monárquica en general, pues se llega a un acuerdo
y se establece pues la primera monarquía democrática en España. Es decir, precedente de lo que luego ha sido la monarquía democrática de Juan Carlos I, con la Constitución de 1978. Es decir, esto que nosotros ahora mismo estamos viviendo, digamos que tuvo un antecedente en esta Constitución, ¿no? Y luego pues también voy a tocar el proyecto de Constitución federal de España de la Primera República, que no llegó a promulgarse, pero que estuvo en la Corte debatiéndose y que establecía por primera vez una España federal. Una cosa muy, muy interesante, de lo cual también es el antecedente de lo que actualmente pues, es el Estado de la Autonomía. De manera que fueron 6 años muy intensos, que yo siempre digo que ríanse ustedes de ahora que decimos hay que ver qué tiempo más convulso y tal. Bueno, pues imagínense lo que es en 6 años pasemos de una monarquía con doña Isabel II como de la dinastía Borbón, un gobierno, regencia revolucionario, la monarquía de Amadeo de Saboya, la Primera República y luego vuelta a un gobierno provisional y luego vuelta a los Borbones con Alfonso XII. Y todo eso en 6 años. En 6 años, nada más y nada menos. Pues tú lo has resumido fenomenal, Julián. Seguiría charlando contigo, pero nos claro, piden ya que nos vayamos, que es nuestro tiempo de terminar. Muy bien. Yo te vuelvo a invitar, ¿de acuerdo? Como siempre. Con muchísimo gusto. Que es un placer escucharte, que lo sepas. Muchas gracias. Gracias, de verdad, Hasta Julián. otro día.